¿Te has sentido alguna vez abrumado por tantas cosas que hacer? ¿Has probado diferentes métodos de organización que no terminan de funcionar? ¿A que sí? Yo también, y la mayoría, creo yo. Pero déjame decirte algo, y que conste que probablemente no te conozca personalmente, lo más seguro. Tú, sí, tú, eres tremendamente organizado. Eres tan organizado que es un problema. Y como todos los problemas, tiene solución. Vamos a hablar de esto. Pero antes, bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Decíamos al principio que tú eres tremendamente organizado. Probablemente no lo sepas, pero sí, esta es la realidad. Igual tienes dudas ahora mismo, pero la definición del diccionario es clara. Organizar, el verbo organizar es establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados. La segunda acepción es poner algo en orden, sencillamente. La tercera, todavía más sencillo, hacer, producir algo. La cuarta, bueno, la quinta ya son un poquito más derivadas, ¿no? Pero esta es la idea, simplemente es conseguir algo, lograr un fin y para eso coordinar personas y medios. Teniendo en cuenta esta definición, tú eres muy organizado. Mira, el simple hecho de escuchar este podcast, si lo estás escuchando en audio, o de leer el blog, si lo estás haciendo en la web, te hace organizado. Piensa por un momento en todos los procesos que se ponen en marcha para dos tareas aparentemente tan sencillas. Tienes que comprender un idioma, tienes que haber estudiado para eso. Saber leer si estás leyendo en la web, usar un ordenador, un dispositivo electrónico, auriculares, sacar tiempo para hacer esto. Incluso es probable que estés haciendo más de una cosa a la vez, lo cual requiere un nivel de organización espectacular. Por cierto, esto no se recomienda, no es muy aconsejable siempre, a menos que estés escuchando y haciendo una actividad complementaria, como ya hemos hablado aquí. ¿Y por esto eres organizado? Pues sí, por supuesto que sí, por comparación sí. Piensa, por favor, en el animal más inteligente que se te ocurra. El más inteligente. ¿Lo tienes? ¿Le has visto alguna vez leyendo el periódico? ¿A que no? Todos los seres vivos que existen, excepto el ser humano, no tienen sentido de la organización más allá de tareas repetitivas, impronta o como mucho alguna construcción sencilla como un nido o algo así. Lo máximo en algunos es usar alguna herramienta sencilla y ya esto nos tiene asombrados. Así que ya de entrada, por cierto, estoy oyendo un lorito por ahí que tenemos en casa que le ha dado por cantar ahora. Espero que no te moleste, intentaré suavizar el volumen lo máximo posible. Bueno, como decía, de entrada, comparado con el resto de seres vivos del planeta, ya eres extremadamente organizado y hemos hablado de seres vivos pues complejos, no ni que pensar en una planta o en cosas así, ¿no? Claro, y ahora dirás, ya, bueno, muy bien, esto está muy bien, pero si me comparo con otras personas, hay gente que, vale, vamos a hacerlo también, con una pequeña diferencia con lo que estarás pensando. Imagina ahora la vida de alguien que vivió en civilizaciones anteriores. Se calcula que el primer reloj eléctrico data de 1840. Antes de la llegada del reloj tal y como lo conocemos hoy, existían relojes como el de sol, por ejemplo, que tenía un pequeño fallito. No funcionaba de noche. Un menudo problema, ¿no? ¿Y qué hay del reloj de arena? Solo le funcionaba a aquel que lo usaba. ¿Cómo se organizaba esta gente en aquel tiempo? Porque tú puedes poner un reloj de arena y decir, bueno, voy a calcular 2 horas. Bueno, tampoco sabían lo que era una hora en sí. Voy a calcular este reloj de arena. Sí, pero el otro que ha quedado contigo no tiene el mismo reloj. ¿Y qué me dices de cosas como el calendario o de la agenda? ¿Le sonaba a la gente de antes, a la gente antigua, alarmita para recordarle que tenía que llevar el coche al mecánico? Pues claro que no. Bueno, es posible que ahora mismo estés pensando, vale, tienes razón, pero es que esa gente de antes no realizaba logros como los que conseguimos en la actualidad. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? Porque a fecha de hoy todavía mucha gente piensa que para construir las pirámides tuvieron que tener ayuda extraterrestre. Y lo piensan porque creen que es algo tan complejo que sería imposible que la gente ignorante, la ponemos entre comillas esta palabra, la gente ignorante de la antigüedad pudiera lograr algo así. Claro, lo de las pirámides tiene mucha fama, pero realmente si miras cualquiera de las construcciones antiguas verás más o menos lo mismo, un nivel de desarrollo espectacular. En el Museo Británico, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando lo visitamos, se conservan restos de civilizaciones como la mesopotámica. En las ruinas de Babilonia se han encontrado tablas de multiplicación, división, raíces cuadradas, raíces cúbicas. Había tableros de diferentes juegos, instrumentos musicales como el arpa, armas como un hacha de acero, con lo difícil que es realizar este metal, sets de maquillaje. En las casas había agua corriente y baños, hornos para cocinar, entre otras comodidades.
Estamos hablando, ojo, hace 4.000 años. Y nos faltaría tiempo si hablamos de las maravillas de la humanidad. Todas ellas, por cierto, las llamadas 7 maravillas, todas antiguas. Pero tampoco hay que remontarse a tiempos tan lejanos. Aquí en España tienes el acueducto de Segovia o la Alhambra de los árabes, que tuvimos también la oportunidad de visitar hace poco la familia. Es impresionante lo que se logró hacer. ¿También necesitaron ayuda de los extraterrestres para realizar todas estas construcciones? Claro que no. Pero bueno, no queremos desviarnos del tema. La cuestión es, tú eres mucho más organizado que cualquiera de estos personajes que consiguieron realizar estas cosas. Mira, ellos no sabían lo que era el método de organización GTD, que quizá tú conozcas. No sabían utilizar una agenda electrónica, no sabían conducir, ni usar un ordenador, ni un mínimo porcentaje de todas las cosas que tú sabes hacer y que incluyes en tu rutina diaria. Si alguno de estos resucitara ahora mismo, volviera a la vida y observara simplemente alguna tarea de lo más sencillo que tú hagas todos los días, se vuelve de nuevo a la tumba. Claro, igual ahora estás pensando, vale, ok, comparado con todo esto, sí, soy organizado, está bien. Pero quizá aún así sigues pensando que te faltan horas en el día. Y en esto sí que te voy a dar la razón. No sé si conoces el método de organización que llaman time blocking. Te lo explico rápido. Se trata de poner en el calendario, en un calendario digital si es posible, absolutamente todas las tareas que realizas en el día. Es decir, bloquear un tiempo. Bloquea de tal hora a tal hora voy a comer. De tal hora a tal hora tengo una visita con el médico. De tal hora a tal hora me voy a dedicar a hacer esto, etcétera. Y ahora vas agendando todo en ese calendario electrónico, a ser posible. Puedes ponerles colores, puedes ponerles repeticiones, lo que quieras. Este es el método, ¿no? Es algo más complejo, pero básicamente es esto. Si no lo has hecho, hazlo. ¿Y sabes lo que te va a ocurrir probablemente? Los bloques de tiempo se van a mezclar unos con otros, no te van a caber, y este es el problema. No es que no seas organizado. Es que es imposible que lo seas al grado que tú quieres. ¿Por qué? Porque no hay tiempo suficiente para todas las cosas que tienes que hacer a lo largo del día. Y este es básicamente el problema de la organización. Y aquí esta es la parte fundamental de la única solución permanente, la solución definitiva para la supuesta falta de organización. Si quieres ser realmente organizado, disfrutar de lo que haces y lograr más cosas con tu tiempo, tienes que eliminar tareas de tu agenda. La gente de antes conseguía cosas por varios motivos. Primero, tenían menos cosas que hacer. Segundo, se enfocaban en lo que querían. ¿Que se liaban a construir pirámides? Pues construir pirámides, no hacían otra cosa. Tenían prioridades y estas prioridades implicaban hacer sacrificios personales. No sabían usar un ordenador, pero ni falta que les hacía. Tampoco a lo mejor viajaban a Disneyland. Se dedicaban a construir pirámides y conseguían construir lo que querían. Tercero, tenían paciencia. No esperaban que las cosas sucedieran ya. Esto es un mal de la actualidad tremendo. Queremos que las cosas sucedan rápido, en el momento. ¿Que quieres aprender un idioma? No, un curso no. Viajar a un país, no, yo quiero aprender ya. Si hubiese una píldora para aprender idiomas, bueno, se forraba el que la lograse. Queremos que las cosas sucedan como en la tablet, en el móvil, tocas con el dedo y funciona. Y si no funciona, pues le das, lo golpeas hasta que... Claro, y las cosas no funcionan así. Los grandes resultados requieren paciencia. Y un cuarto factor, esfuerzo. Esfuerzo inteligente, ya hablamos de esto también en otra ocasión. No solo es una cuestión de tiempo y de organización, es una cuestión de trabajo. La gente de antes trabajaba, se esforzaba, utilizaban su cuerpo y sus capacidades al máximo. Quinto punto, colaboraban. No hacían las cosas ellos solos, tú por aquí, el otro por allá, o desde una mesa en un despacho con un ordenador, no. La gente de antes salía a la calle a buscar gente que pensaran igual que ellos, o les obligaba, esto no se va a hacer hoy en día, los esclavos y todo eso pasó a la historia, aunque en algunos países, bueno, esto daría de qué hablar. Buscaban gente que les ayudara, en definitiva, y colaboraban unos con otros. Y sexto punto, tenían una meta superior. Se enfocaban en una cosa que ellos pensaban que era digna. Construir pirámides, pues dejar un legado para la posteridad. Mira, piensa en una cosa. Si ahora tú te quieres comparar con la gente que tú dices, es que esta persona es súper organizada, es que mira lo que ha logrado en su vida. La mayoría de la gente que consigue supuestos logros en la actualidad, si examinas sus vidas, verás que cumplen estos 6 puntos. ¿Son más organizados que tú? ¿Tienen más tiempo que tú? No. La clave está en estos puntos, principalmente en el primero, tener menos cosas que hacer y que las cosas que hagas sean realmente importantes. Así que el problema no está en los métodos de organización. Si no tienes en cuenta estas cosas, no te va a funcionar ninguno y vas a seguir eternamente con la sensación de que no consigues lo que quieres.
Ahora bien, la combinación de estos 6 puntos con un buen método de organización hará que puedas lograr cualquier cosa que te propongas. Y esto no es una exageración. Hay una historia de la Biblia que llama la atención. No importa si crees en la Biblia o no, aquí hay una moraleja que independientemente de que tengas fe en una religión o lo que sea, no hablamos de eso aquí, hablamos de una idea que es llamativa. No sé si has oído de la Torre de Babel. La Torre de Babel fue una torre que intentaron construir en el sitio donde después supuestamente era Babilonia, ¿no? Bueno, esta torre, supuestamente digo porque la ubicación no está clara entre los arqueólogos y los que han intentado investigar este tema. Esta gente, según el relato, empezaron a construir, hablaban el mismo idioma, parece ser, y empezaron a construir una torre. Su idea era que esa torre llegara a los cielos. Era como una especie de afrenta hacia Dios, ¿no? Entonces Dios, que estaba observando los cielos, dijo, y los ángeles empezaron a hablar y dijeron, oye, es que lo que los hombres están haciendo es un desafío, entonces hay que hacer algo. Pero ahora añadieron algo interesante, dijeron, tenemos que actuar, y bajaron y confundieron las lenguas, ese fue el truco que se utilizó para que no lograran lo de la Torre de Babel, pero el motivo por el que lo hicieron fue porque dijeron que si no hacían algo, el hombre lograría hacer cualquier cosa que se propusiera. Y esta es la moraleja, y esta es una gran realidad. No hay límite prácticamente en lo que el hombre puede llegar a realizar. Hay límites, ¿no? El ser humano enferma, envejece y muere, ¿no? Hay límites. Pero piensa, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, ¿no? Aproximadamente. En 100 años se pasó de carros tirados por caballos a la construcción de la bomba atómica y de aviones que la transportaban. Y de ir a la luna. Bueno, probablemente no tengamos una meta tan ambiciosa. La mayoría de la gente hoy en día simplemente pretende disfrutar un poco más de su tiempo y lograr ciertas metas sencillas. Pues esta es la buena noticia. Lo puedes conseguir. Recuerda estos 6 puntos. Elimina lo superfluo. Enfócate, ten paciencia, esfuérzate, busca ayuda. Y lo conseguirás. Porque tú, sí, tú, eres tremendamente organizado. Espero que te haya gustado este tema. Por cierto, ¿vas a ser tan organizado como para dedicar un poco de tu tiempo a dar un like o a comentar, ya sea en el podcast o en la web? Por cierto, recuerda que tienes un montón más de contenidos interesantes en la web efectividad.es. Échale un vistazo, por favor, a ver qué te parece. Me despido. Hasta que nos veamos de nuevo virtualmente, claro está. Que lo pases muy bien.